La charla de hoy se llama Hay muchas viviendas y ya pronto van a entender por qué se llama así. Pero quiero hablarles un momento de lo difíciles que son, que es decir adiós. No sé si alguno de ustedes ha dicho adiós en algún momento de su vida y se ha vuelto bastante difícil. El lunes yo andaba visitando a mis papás con mi hija. Me tocaba, un madre que no entendió nada de lo que dijo. Andaba visitando a mis papás con mi hija y con mi esposa y cuando nos despedimos, mis papás usualmente salen de la casa casi que hasta el carro y nos despedimos y nosotros nos vamos y ellos nos dicen adiós y mi hija también les dice adiós y mi hija ahora está repitiendo una frase muy tradicional que decía mi abuelo, que siempre ha dicho mi abuelo, entonces se la enseñamos a mi hija, entonces mi hija dice la frase. Pero no fue un adiós tan duro, tan difícil, era lunes y yo sabía que hoy o ayer iba a ver a mis papás. Entonces, hasta luego y bueno, perfecto. Pero hay momentos en que decimos adiós que realmente nos duele y realmente es difícil. Y les voy a contar uno de mi vida. Yo creo que los que vienen más a menudo a la viña saben que mi hermana vivió en las Filipinas por unos 5 años o 4 años y el momento en que mi hermana se fue para las Filipinas fue muy duro. Primero porque nosotros somos costarricenses tradicionales y no estamos acostumbrados a que la gente se vaya largo. Lo más largo que alguien vive es como 1 hora, hora y media o algo así. Y está mi sobrino Antonio que la verdad es que ha cambiado mi vida. Mi sobrino Antonio, siempre me han gustado mucho los niños y mi sobrino me cambió la vida y entonces en esos momentos mi hermana se iba a ir para Filipinas con el esposo y mi sobrino Antonio. Entonces estábamos en la sala de la casa de mis papás y estábamos orando ahí. Yo le estaba pidiendo ayuda a Dios para todos nosotros, para esta transición. Y después de la oración me despedí de mi hermana y le di un abrazo a mi hermana que nunca en mi vida le había dado. Mi hermana y yo crecimos y nunca fuimos hinchi pinchi, ¿verdad? Nos hemos acercado muchísimo ahora que ya estamos más grandes y tenemos hijos, nuestros hijos nos han acercado. Pero ese día nos dimos un abrazo y me acuerdo que mis papás llorando dijeron, si este viaje a Filipinas lo único que trajo fue este abrazo, ya valió la pena. Y se fueron, estaba esperando el taxi del aeropuerto, a mi hermana, a mi cuñado y a Antonio, se montaron el taxi, yo me metí lo más rápido posible a la sala y me quedé llorando. Y me acuerdo que fue un adiós bastante difícil. Y estoy seguro que alguno de ustedes tiene una historia de adiós muy impactante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hemos venido estudiando el libro de Juan. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 13 y vamos a estar empezando el capítulo 14. Y si ustedes recuerdan en dónde estamos en Juan, estamos en el aposento alto, que es el lugar donde se dio la última cena. Y en la última cena Jesús les empieza a decir adiós a sus discípulos. Y es un adiós muy difícil, es un adiós bastante duro de tragar. Entonces hoy vamos a estar ahí, empezando ahí y después terminando ahí. Entonces si alguno tiene su Biblia puede abrirla en Juan capítulo 13 y si no pueden leer ahí arriba, Juan 13, 33. Dice así, Jesús despidiéndose, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Quiero que escuchen estas palabras como si nunca las hubieran escuchado, o algunos nunca las han escuchado. Jesús lleva 1040, 1050 días con ellos, sin separarse. Jesús se ha vuelto en su rabí, en aquel maestro que les ha enseñado todo, se ha vuelto en aquel protector
protector, nadie tiene miedo de quedarse sin comida, porque si no hay comida Jesús puede hacer que haya. Jesús recién les acaba de lavar los pies y les acaba de mostrar un amor incondicional a sus discípulos, les ha dado la visión de una nueva vida, una vida totalmente diferente de vivir para Dios y de vivir hacia los demás, y de repente llega y les dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Imagínense qué difícil para ellos. Es un adiós bastante duro. Pero quiero que vean algo que noté yo, que nunca había notado, por lo menos no me había dado cuenta en el orden que viene el texto. Jesús les dice esto: mis queridos hijos, poco tiempo me queda estar con ustedes, me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Eso es lo peor que le puede decir uno un chiquito, ¿verdad? Ya yo me voy, pero vos no podés venir. Es una rabieta de fijo, y a algunos de nosotros también nos molestaría mucho. Todos están tristes, ¿por qué? Porque no pueden ir, porque se van a separar de Jesús, porque Jesús ya no va a estar. La protección y la guía que han recibido en los últimos años no la van a tener. Pero ojo lo que dice el versículo 34, el que sigue. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Lindo, porque si ustedes han leído la primera y la segunda carta de Juan, este es el tema que Juan, el escritor de esta carta, va a seguir desarrollando después en las cartas de Juan. El nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros. Pero ¿por qué esto es tan relevante? Porque Jesús se va a ir. Jesús se va a ir y ya no va a estar con ellos. Él sabe que ellos están muy tristes y están muy preocupados. Entonces Jesús les da un remedio. ¿Y saben cuál es el remedio? Que se amen los unos a los otros. Jesús, de alguna manera, y no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús se va, Él deja su Espíritu Santo y es Dios con nosotros, y ya ahí todo cambia, pero no vamos a entrar a eso. Lo que quiero decirles es que Jesús se va y la iglesia empieza a funcionar. Sí, yo me voy y yo sé que es duro, pero hay un plan: ustedes. Si ustedes se aman los unos a los otros, y ustedes se cargan las cargas los unos a los otros, y ustedes oran los unos por los otros, y ustedes se aman de verdad, las cosas van a ir saliendo bien igual. Jesús, el plan de Dios era que Jesús volviera a la presencia de su Padre y dejara la iglesia en el mundo. Y así íbamos a estar bien. Jesús, tenemos miedo, vos te vas. Como con mi hija, que a veces cuando alguien no la cuida, o hay una, no sé si la conocen, hay una muchacha que vive con nosotros que se llama Génesis, y Génesis a veces nos ayuda a cuidar a Ela, y nosotros le decimos: Ela, nosotros no vamos a estar, pero Génesis te va a cuidar. Es como difícil, pero tranquila, porque va a estar Génesis. Esto es lo que está haciendo Jesús. Yo sé que esto es difícil, que yo no voy a estar, pero va a estar la iglesia, van a estar los hermanos y las hermanas de la fe. Y no sé si ustedes están sintiendo el peso que sentí yo cuando estaba estudiando esto, de que Jesús da a nosotros la iglesia. De verdad nos está trasladando a nosotros la responsabilidad de cuidarnos y de vivir unos por otros. El otro día llegó un amigo, no lo decimos tanto aquí, pero la verdad es que es muy lindo decirlo, un hermano, porque nosotros somos ahora los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos hijos de Dios. Llegó un hermano y me dijo: Rodri, quiero dar a la viña un aporte de $1,000. No tiene nada que ver con mi diezmo, mi colaboración mensual, quincenal que yo doy a la viña. Esto es extraordinario, es algo que yo decidí en mi corazón dar.
y quiero que vos lo utilices para lo que sea más necesario en la iglesia. Entonces, fue lindísimo, ¿verdad? Es esto es como uno que tenga hambre y que lo lleven a McDonald's, ¿verdad? Entonces, pudimos ayudar a los misioneros que están en Honduras a construir 2 bañitos nuevos. Pudimos ayudar a una muchacha que ya está terminando el último cuatrimestre de su carrera y no tenía dinero para terminarlo y ya lo pudimos ayudar para muchísimas cosas. Entonces ayudamos en Honduras, ayudamos a una muchacha para terminar su carrera, ayudamos para una actividad, completamos otras cosas. Todo gracias a que este mae sabe lo que es vivir en comunidad y vivir en iglesia. El dinero no es mío para yo echármelo encima, el dinero Dios me lo da para que yo lo administre y para que todos estemos bien. Y bueno, entonces el adiós es desesperante, todo el mundo está preocupado y ahí vienen quién habla. Pedro. Vean lo que dice en el 36, la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y a dónde vas, Señor? Donde yo voy, nadie puede venir. Y Pedro, obviamente, que pregunta, ¿y para dónde vas? A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y ya nos da una pista de lo que vamos a hablar más adelante. Ahora ustedes no me pueden seguir, pero me van a seguir más tarde. Y vamos a hacer un alto en el camino para llegar a esta última parte de que ahora me voy y ustedes me pueden seguir más tarde, para hablar de Pedro, porque me entró la curiosidad de ver algunos detalles de Pedro. Uno siempre ha creído que Pedro es un atarantado, y bueno, les voy a contar yo lo que siempre he creído. Que Pedro es un atarantado, que Pedro es un impulsivo, que Pedro negó al Señor 3 veces y que es muy aventado. Pero quiero que veamos diferentes escenas de la vida de Pedro, porque creo que hay mucho que podemos aprender de él y de su personalidad. La primera vez que nos encontramos a Pedro es en Juan capítulo 1, versículo 41 y 42, cuando su hermano Andrés lo llega a llamar. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. El texto no dice que Andrés llegó donde Pedro y le dijo que habían encontrado al Mesías y que Pedro le dijo, ok, déjame terminar de hacer lo que estaba haciendo y después te pongo atención. El texto no dice eso. Lo que el texto nos dice es que Andrés llegó a decirle a Simón Pedro que habían encontrado al Mesías y que él inmediatamente reaccionó para ir a verlo. Eso ya nos da una indicación del corazón de Pedro. Y hay algo bonito aquí que yo no sé si ustedes recuerdan, obviamente creo que sí, todos recuerdan, en la Biblia le cambian el nombre a las personas bastantes veces. Y muchas veces el cambio de nombre es un cambio de identidad. Saulo era el que perseguía a los cristianos y después se llama Pablo. Y ahora Jesús se topa a Pedro y le dice, tu nombre es Simón, pero te vas a llamar Pedro. O sea, Jesús ve en Pedro a alguien que puede cambiar. Y entonces cuando yo me empecé a preguntar sobre esto, yo dije, ¿será que si Jesús, digamos, si esto me pasara a mí con Jesús, ¿será que Jesús me diría, te llamas Rodrigo, pero te vas a llamar Paz? O algo bonito, es que no se me ocurre algo más. Pero ¿será que cuando alguien me ve, y sobre todo lo que importa, si Dios me ve, Dios dice, yo puedo trabajar con este hombre? Yo puedo meterlo en un proceso conmigo para cambiarle su corazón. Porque Él es moldeable, porque Él es humilde, porque a Él lo puedo ir trabajando. Porque Pedro era moldeable, aunque no lo crean. Por eso es que Jesús le dice, tu nombre es Simón, pero serás llamado Pedro.
Y podemos ver en los evangelios cómo Él cambia desde aquí hasta allá. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos esa característica de Pedro? Mientras más viejo uno, más difícil. Vean después lo que pasa en Lucas 9:33. Lucas 9:33 nos describe el momento increíble que pasan Pedro, Jacobo y Juan junto con Jesús. Jesús los lleva a un monte y Jesús se transfigura muy rápidamente, simplemente toma una forma increíble, no sé ni cómo explicarles eso. Y aparecen dos personajes históricos judíos muy representativos que son Elías y Moisés. Hay todo como un trance, como una situación increíble en ese momento. Y vean lo que escribe la Biblia. Mientras estos se apartaban de Jesús, vean la diferencia de personalidades y de características. Juan y Jacobo se apartan muertos de miedo, por no decir otra palabra, sin saber lo que estaba diciendo, pero Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, no se aparta. Pedro no se aparta. Pedro echa para adelante. Maestro, qué bien que estamos aquí. Qué bien que estamos en este trance, que no entiendo nada. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y la Biblia dice que Pedro no sabe lo que estaba hablando. Pero en medio de no entender lo que estaba pasando, Pedro quiere servir a Jesús. Pedro quiere serle útil a Dios en su plan. Yo me pregunto si eso está en cada uno de nosotros. En medio de lo que no entendemos, lo que siempre queremos es serle útil a Dios y bendecir a las personas. Y muchos de nosotros conocemos esta historia siguiente, en Lucas 5, el 1 al 5. Ya Pedro había tenido un saludo y algún tipo de relación con Jesús, pero nada muy profundo, y pasa esto. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Pescadores estaban lavando las redes porque habían trabajado toda la noche y toda la madrugada pescando. Uno lava las redes cuando ya todo se acabó. Lavar redes no es fácil. Yo nunca he lavado redes, pero he visto gente lavando redes. Entonces Jesús subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, porque lo conocía de algo, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Y dice, luego se sentó y enseñaba a la gente. ¿Qué nos muestra eso? Que Pedro la alejó de la orilla inmediatamente. Aleja la barca de la orilla. Está bien. Cuando acabó de hablar Jesús le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Como que ustedes han visto, no sé si les gusta el tenis, pero de vez en cuando en los torneos importantes de tenis duran 5 horas los partidos. Rafael Nadal dura 5 o 6 horas en un partido. Ustedes han visto lo que suda. Como que un mae de esos termina un partido de tenis y después a los 10 minutos le diga a uno que juguemos otro. Eso es lo que Pedro está haciendo. Maestro, le dice Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Y los que son pescadores saben que cuando hay pesca y cuando no hay pesca, no hay pesca. Es algo como místico. No solo, bueno, se nota que no saben nada de pesca. Pero no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, pero como tú lo dices, Jesús, echaré las redes. ¿Cómo me falta a mí? ¿Qué bendecido sería yo si cuando algo no tiene sentido, aún así yo obedezco a Dios, que siempre tiene mi mejor interés y el interés de su reino mejor, y yo hacerle caso?
Pedro, hacete un poquito más para allá en el barco. ¿Está bien? Pedro, vamos a pescar. Bueno, porque tú lo mandas. ¿Habrá algo, les pregunto, y me lo pregunto a mí también, habrá algo el día de hoy o en estos días que ustedes sientan que Dios o que simplemente es obvio para ustedes que tienen que hacer y lo están retrasando y no están siendo obedientes como Pedro lo fue aquí? Y vean el último pasaje que quería compartir, Lucas 9, del 18 al 20. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, respondieron ellos, ¿verdad? Y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. Y ustedes, ok, ya me dijeron qué dice la gente, pero ustedes, mis discípulos, que llevan ya como un año conmigo, ¿quién dicen que soy? Y Pedro, sin duda alguna, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. No siempre se acuerda uno de esa convicción increíble que tenía Pedro desde el principio. Yo estoy aquí porque usted es el Mesías y no tengo duda alguna. ¿Se acuerda usted, igual que Pedro, y lo tiene tan claro, de quién es Jesús? Caminando sobre el agua, llega Jesús cerca del bote y todos los discípulos están muertos de miedo. Se dice: un fantasma. Todo el mundo está muerto de miedo y Jesús les dice: no, soy yo. Y ahí vienen quién aparece. Jesús, si eres tú, mándame. Y Jesús le dice: hey, venga. Hay algo en Pedro que no lo deja tranquilo y que tiene que tener una comunión y una participación muy cercana con Jesús. Hay algo en Pedro que lo tiene convencido de que Jesús es el Mesías y él quiere servirlo, aunque tenga sentido o no tenga sentido. Pedro quiere estar con él apasionadamente. Y yo me pregunto si eso está en cada uno de nosotros el día de hoy. Ya después de haber hecho esa interrupción y ver un poco sobre la vida de Pedro, volvemos a Juan 13:36, donde nos habíamos quedado. Y entonces Pedro le dice: ¿y a dónde vas, Señor? A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirán más tarde. Jesús se está refiriendo a su muerte y a su resurrección. Jesús se está refiriendo a la promesa que hace toda la diferencia. La promesa que mi hermana no me pudo hacer cuando se fue a Filipinas. Y que ninguno de nosotros le podemos hacer a nadie. Te voy a volver a ver. El único que tiene poder para decir: me voy, pero después ustedes vienen conmigo, es el dueño del universo, es Jesucristo. Porque de Él dependen todas las cosas. Si yo les digo a ustedes: nos vemos el lunes, yo no puedo hacer casi nada para vernos el lunes. Pero cuando Jesús nos dice: me voy y ustedes me seguirán, es algo a lo que le podemos poner la firma. Ven lo que dice el 1 Corintios 15, del 19 al 20, de lo que va a hacer con Jesús. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto, o sea, quite todo lo demás, porque todo lo demás es mentira. Esto es lo que es verdad. Es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia, como ejemplo de primero, porque después los demás que pongan su fe en Él siguen. Los que reconozcan a Jesucristo y confíen en Él irán a encontrarse con Él después. Y aquí viene una de las partes más lindas para mí de la Biblia. Juan 14, 1 al 4. No se angustien, les dice Jesús. Confíen en Dios.
y confíen también en mí. Es su mandato. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Hay que ponerle atención a la primera parte. No se angustien, confíen en Dios y confíen en mí. ¿Cuándo es que se angustia uno? Uno se angustia cuando siente ansiedad. Uno se angustia cuando siente que va a haber un peligro en el futuro que le pueda arruinar algo. Entonces muchas veces estamos angustiados, pero nosotros podemos resolverlo, ¿no es cierto? Vamos, yo ya estoy angustiado, para que oren por mí cuando puedan, yo ya estoy angustiado del quiz que tengo el lunes de la universidad. ¿Cómo resuelvo esa angustia? Estudiando. Hay gente que se angustia porque el chiquito no tiene el pañuelo para vestirse típico para el lunes. No se angustia, váyase ya y se lo compra. Hay cosas que podemos resolver, pero hay tantas cosas que no podemos resolver. Hay tantas cosas en nuestras vidas que no están pero ni cerca de nuestro razonamiento, nuestra sabiduría. Son cosas infinitamente, no sé cómo se diría esa palabra, que no se pueden resolver. Y ahí es donde sí es una angustia muy fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Porque Pedro no puede hacer nada de que Jesús se está yendo. Confíen en Dios, confíen en mí. Y si nos echamos un poco para atrás, confíen en lo que les he dicho, de que ustedes vendrán conmigo después. Esa es su ancla, de eso es lo que se pueden agarrar. Confíen en Dios, confíen en mí. Dios no falla, yo tampoco, entonces agárrense de eso. No está en ustedes resolverlo, entonces confíen en Dios, confíen en mí. Confíen en las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico para nuestras vidas? Cuando yo estoy angustiado y cuando tengo temor, lo que tengo que hacer es agarrarme de las promesas que Dios me ha dado, de las cosas que Él ya ha declarado que Él va a hacer en mi vida y confiar. Como una ancla agarro esas promesas. Y el versículo 2 me encanta, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, en otras versiones dice, hay muchas moradas. De hecho, hay ciertas versiones que dice, en el hogar de mi Padre hay muchos morados. Y moradas, no, por eso, no, es que dice moradas, y moradas sí dice. Entonces yo saco la conclusión. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Lo siento tan familiar. Vean qué lindo esta imagen que nos da la Biblia. Si retrocedemos un poquito y no tenemos que retroceder mucho, Jesús acaba de limpiar los pies de sus discípulos. Jesús acaba de servirles, les acaba de mostrar amor incondicional, les acaba de demostrar que no importa, Él sabe que le van a fallar y aún así Él quiere amarlos y servirlos. Y Jesús tiene tanto amor en Él y Dios es tanto amor que Jesús se va a ir y Jesús les dice, ya me voy, pero no es que se va a ir a vacilar, me voy a ir a seguir sirviéndolos. Me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado, tenemos delante del Padre. La Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros en el libro de Hebreos
delante de Dios de día y de noche. El oficio, uno de los oficios de Cristo es ser sacerdote. Entonces Jesús no descansa de su obra salvadora por nosotros. Él no solo murió en la cruz y ahora sí, ya voy a descansar. No, murió en la cruz y ahora se fue a preparar un lugar para nosotros para llevarnos con Él. Él no descansa de servirnos. Vean cómo todas las teclas se conectan, cómo la parábola del hijo pródigo tiene sentido con esto también. El padre sigue esperando y llega y hace una fiesta, porque el amor de Dios es pródigo, el amor de Dios es extravagante hacia nosotros. Ya les lavé los pies y ahora me voy a prepararles un lugar. Pero Señor, yo no merezco nada de esto. Sí, yo sé, yo te los quiero dar. Pero me encanta que dice, me voy a preparar un lugar para ustedes. En ningún lugar se ha dicho que va a ser grande, que va a ser lujoso, porque eso no tiene sentido en la presencia del Padre, ni nos vamos a dar cuenta de esas cosas. Hay una parte en la Biblia que dice que los nombres de los escogidos de Dios están escritos en el libro de la vida. Entonces Jesús está preparando una vivienda, está preparando un lugar para todos los que han sido escogidos desde el principio de los tiempos. Y ahora vean esto. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La segunda venida. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, para cargar con los pecados del mundo. Toda aquella persona que pone su fe en Cristo será perdonado. Se le dará su Espíritu Santo. Cristo resucita y se va donde el Padre. Y aquí está hablando antes de ser crucificado y resucitar, ¿verdad? Entonces le está diciendo, yo voy a ir, pero voy a volver por ustedes. Entonces este texto nos está hablando de la segunda venida de Cristo, de estar listos cuando Él venga. Si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes sabrán donde yo esté. Aquí hay un tema muy importante. Jesús, digamos que algunos profesores, alguna teología habla de algo que se llama la perseverancia de los santos. De eso está hablando Jesús en este lugar. Él dice, si me voy y les preparo este lugar, vendré para llevármelos conmigo. Nos está dando una firmeza y nos está dando una seguridad de que algo va a pasar, de que Él va a venir por nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Si uno cree en Jesús, si uno ha puesto su fe en Jesús, Jesús va a venir por uno para llevarlo al lugar donde ha preparado para nosotros. No hay manera de que no vuelva por nosotros. No hay manera de que el plan se caiga. ¿Por qué dice eso, Rodri? Si me voy y lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. No es como que Jesús prepara algo que no va a suceder, porque Jesús no pierde tiempo. Como cuando uno está en la casa y hace un montón de comida y bueno, a mí no me pasa muy a menudo, pero cuando uno está en la casa y hace un montón de comida y la mitad de los invitados no vinieron y uno, ay, a Jesús no le pasa eso, porque Jesús sabe todos los invitados que van a venir. Entonces Jesús prepara el lugar de los que van a llegar de fijo. Entonces todos, porque dice la palabra de Dios, a los que conoció, los santificó, y los que los santificó, los justificó, y los que justificó, los glorificó. El que cree una vez, Jesús toma de su mano y dice, no pierdo ninguna de mis ovejas, lo llevo hasta el final.
Entonces Jesús está preparando un lugar para nosotros porque de fijo hay un lugar para nosotros. Porque nuestra salvación se va a completar. Porque nuestra salvación no depende de nuestro performance, sino de lo que ya Jesús hizo y que Él nos va a llevar a ese lugar. Entonces hagamos una gran fiesta y pasémosla demasiado bien y portémonos demasiado mal, porque nuestra salvación de fijo se va a completar. Es que el que piensa así, no sé si lo conoce. Porque si usted lo conoce, no va a pensar así. Usted más bien va a decir: Señor, ¿cómo puedo hacer para vivir una vida tan llena de tu gracia? Para que cuando usted venga por mí, usted me agarre haciendo cosas dignas de mi llamamiento. Un escritor francés llamado Paul Tournier sugirió esta idea que me gustó mucho, y con esto vamos terminando. Que después de la caída del ser humano, que es después de cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios en representación nuestra y se alejaron de Dios y fueron quitados de la presencia de Dios, lo que el ser humano siempre ha anhelado es un lugar. Un lugar, porque ese era nuestro lugar. El jardín del Edén fue creado para que ahí estuviéramos bien, para que si tuviéramos hambre solo tuviéramos que hacer así, ¿verdad? Y agarráramos un fruto. Ese era nuestro lugar. Y desde que fuimos echados de ese lugar, de la presencia de Dios, andamos buscando lugar. Dice la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, que nosotros, la creación y nosotros incluidos, gime. Anda todo el día como necesitados, ¿verdad? No sé si ustedes se identifican con eso, yo sí. Todo el día como, ¿dónde me meto, verdad, Señor? Porque a veces la vida es tan dura. Y entonces aquí en la tierra nunca hemos encontrado ese lugar de plenitud. Por más buen sillón que usted tenga, por más buen corredor que usted tenga, por más buena casa en la playa que usted tenga, nunca va a tener ese lugar y esa llenura. Hasta llegar a esta vivienda, a este lugar que Jesús está preparando, donde Jesús va a hacer aquel jardín nuevo, porque ahí es donde está preparando el lugar para nosotros, y ahí vamos a estar en completa plenitud. Y no, Jesús no ha preparado ese lugar haciendo trabajos de carpintería. Jesús, ese lugar no es de ese tipo. Jesús preparó ese lugar con su muerte, con su resurrección y con su glorificación. Entonces quiero contarles una historia que aprendí hace muchos años, que era muy común en el Oriente Medio, muy común para los israelitas, donde va a tener mucho sentido. Ustedes van a conectar muchos pasajes que ustedes han escuchado en la Biblia, y habla sobre este lugar que Jesús está preparando para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Cuando un novio iba a pedir la mano donde el padre, que les recomiendo a todos los novios o los que quieran tener una novia aquí, que todavía lo hagan, es una buena costumbre. Benjamín lo hizo el otro día. ¿Dónde está Benjamín? No vino hoy. Sí, pero la novia está aquí, muy bien. No, pero a ella no le voy a pagar el color. Entonces, Sergio estaba así. Quería que... el novio iba donde el padre de la novia y le decía: mire, señor, quiero pedirle la mano de su hija. Y el Señor le decía: está bien, yo le doy. Esto es histórico, esto es historia del Oriente Medio. Y el Señor le decía: sí, está bien. Entonces, pongan atención, tienen que poner mucha atención, porque hay demasiados elementos en la historia que no les puedo explicar, que necesito que ustedes los conecten. Entonces,
el novio llegaba donde la novia y le decía, ya tu padre me dijo que sí, vos y yo de fijo nos vamos a casar. Ahora que estamos comprometidos, me voy a ir a preparar un lugar para nosotros, para que nosotros vivamos. Cuando el lugar esté preparado, yo vengo por usted. El hombre se iba y como buen judío hacía un buen cuarto a la par de todos los otros cuartos de la familia. La mujer que estaba comprometida, les voy a soplar cosas, como el Espíritu Santo nuestro, ¿verdad? Era el compromiso que ella tenía, ella sabía que iba a suceder, esperaba, y lo que ella le daba tranquilidad, ¿qué era? Mi próximo esposo está preparando el lugar para nosotros, no tengo que inquietarme, él está trabajando por nosotros. Y él trabajaba lo más rápido posible para volver por su novia. Cuando la casa estaba lista, él iba por su novia para ahora sí casarse definitivamente y vivir con ella definitivamente. Y aquí es donde les va a sonar bastante parecido unas cosas. Este hombre, la casa terminada, mientras iba por su novia, iba rejuntando a todos sus amigos, iban como en medio de una comparsa y toda la gente iba haciendo como una caminata porque era una gran celebración porque la gente ya se iba a casar. Y dentro de todos los instrumentos que iban en las comparsas, los que más duros sonaban, ¿qué eran? Trompetas. Entonces, cuando la mujer, que en este caso somos nosotros, la iglesia, la amada, escuchaba las trompetas desde lejos, ella sabía que había llegado el momento, porque su novio venía por él y se iba a casar con él. Es una historia que nos ayuda a nosotros a entender en qué tiempo de la historia estamos. Estamos en el tiempo de la historia donde la iglesia está esperando que Cristo vuelva, porque Cristo está preparando un lugar para su iglesia. Y al sonar de la trompeta va a venir por nosotros, no sabemos cuándo, tenemos que estar preparados para ir y estar con Él para siempre. Pongámonos de pie.